Amigo de la Agencia de Noticias Andina, muy buenos días. Iniciamos hoy un segmento especial dedicado a este proceso del cual vamos a participar este 9 de diciembre y que lleva por título Referéndum 2018 Perú decide. Este es un esfuerzo de la Agencia de Noticias Andina, Editora Perú, a través de Andina Canal Online, a través del cual vamos a debatir, conversar y preguntar fundamentalmente qué es lo que implica estas 4 preguntas de la cual va a formar parte el referéndum de la fecha ya mencionada. Estamos a solo 19 días y esperamos ser un espacio importante dentro de este debate nacional tan esperado. Pasamos a continuación a conocer qué es lo que opina la población, qué piensa la ciudadanía en relación a este proceso. Yo sí estoy de acuerdo. Es una forma de hacerle al pueblo partícipe de lo que quiere y lo que no quiere. Me parece que debió haberse incluido lo que era lo referente a la inmunidad parlamentaria. Después yo creo que sí, que es obligación nuestra de los peruanos someternos al cambio cuando vemos que va a repercutir en beneficio de nosotros, al menos esa es la esperanza de nosotros los adultos, ¿no? Bueno, el pueblo tiene que opinar. Tenemos que hacer que el pueblo seamos escuchados por nuestras autoridades. Sí, por supuesto, porque es un cambio social, político para nuestro país, con tantos casos que se han dado de partidos que se juntan para supuestamente hacer una ayuda social al país, al ciudadano, y al final lo convierten en su caja chica, ¿no? Donde puedan ingresar distintas entidades que no están reguladas, en el narcotráfico, el lavado de activos, las estafas que van a hacer simultáneamente, y bueno, el peruano en sí le falta más, digamos, conocer un poquito de eso, ¿no? Eso lo que ayuda es a tener nuevas autoridades cada periodo, ¿no?, de tiempo, ¿no? Y no, hay veces muchos se empecinan en estar en un mismo puesto, ¿no? Y siguen pasando ese tema, ¿no? Por eso es mejor tener ese referéndum, ¿no? Si se regula, bienvenido, pero si seguimos así como hasta ahora, digamos que muchas empresas privadas, muchos capitales privados han hecho, digamos, han invertido de alguna manera en los partidos políticos, ha originado lo que ahora estamos viendo, ¿no? Se ha introducido dinero sucio, estamos viendo ahora que la presencia del lavado de activos ha sido una tarea de algunos partidos políticos, ¿no? Eso tiene que regularizarse, porque el dinero puede entrar ilícitamente y al final de repente ese candidato, ese partido se beneficia, y cuando es gobierno, ahí recién entran a tallar los que están supuestamente asociados con ellos, ¿no? Y de ahí buscan su crédito, es decir, yo te ayudé en esto, pero tú también ayúdame con lo otro. Crea una ley y yo te ayudo con tal mecanismo, ¿no? O sea, son así, tiene que regularizarse, pero en base a criterios de leyes. Claro que sí, se debe saber de dónde proviene ese dinero. Por esa misma situación de que no sabemos de dónde proviene el dinero, es que estamos en la situación que estamos hoy en día. De ninguna manera, porque si uno recibe el financiamiento, más que todo de los empresarios, es con fin de que gane y bueno, tiene que recuperar, nadie pierde, ¿no? Escuchábamos ahí la voz de la población, esta encuesta realizada por nuestros colegas de la Agencia de Noticias Andina, y donde ya se preguntaban sobre estos cuatro preguntas, ¿no?, de las cuales van a formar parte en esta consulta. La primera pregunta señala: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? La siguiente pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? La tercera pregunta:
aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Y la cuarta pregunta que forma parte de este referéndum es: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Y para analizar estos temas nos encontramos esta mañana con Jessica Clavijo, gerenta de información electoral de Jurado Nacional de Elecciones. Jessica, muy buenos días. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días. Gracias por la invitación y la verdad complacida por ver esta iniciativa justamente de Andina en relación a poder informar justamente a la población acerca de que este 9 de diciembre todos sabemos que vamos a un referéndum, pero ¿qué encontraremos en la cédula? ¿Cuáles son las preguntas que justamente se van a someter a la decisión de todos los electores? Y me gustaría iniciar también, Félix, comentando algo que me parece relevante, y es recordar de que el voto es libre, de que nosotros debemos ir a votar libremente este 9 de diciembre y sobre todo informarnos, porque parte de esa libertad implica que yo sepa cabalmente qué hay detrás de cada una de las preguntas, cuál va a ser el impacto, porque lo que vamos a hacer es modificar justamente nuestra Constitución. Ciertamente, y ahí va mi primera pregunta, Jessica. Sabemos, la mayoría de peruanos sabemos que este 9 de diciembre tenemos que ir a votar, pero ¿realmente estamos informados de qué se consulta en este referéndum? Bueno, este 9 de diciembre, además del referéndum, vamos a acudir a las urnas en 15 departamentos para una segunda elección regional. Los 15 departamentos, sus electores ya están, creo, imbuidos, ya conocen exactamente cuáles son las dos opciones por las cuales van a ir a votar a las urnas. Pero también este 9 de diciembre, en esos 15 departamentos, en todo el resto de departamentos del Perú y también para los peruanos que están en el exterior, tendremos una oportunidad de acudir a las urnas para hacer uso de nuestro derecho al voto para 4 reformas constitucionales, que como ya el video lo ha mostrado, tiene diferentes temas, que pasión de un parlamento que ahora tendrá 2 cámaras, si habrá o no reelección, aspectos relativos a las organizaciones políticas, la importancia que hay del financiamiento que sea justamente transparente, que no nos lleve a noticias como las que tenemos quizás hoy en día en relación a cuáles son las fuentes justamente del financiamiento partidario. Y otro tema también importante relativo a la Junta Nacional de Justicia, que es lo que nosotros conocíamos como el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin duda. Este proceso marca diferencias, porque bien lo señalas, por un lado tenemos la segunda vuelta electoral en determinado número de regiones, Así 15, es, como en 15 mencionas, departamentos. Y la elección propia relacionada al referéndum, ¿no es cierto? ¿Cómo debe tomar esto el peruano que no está muy acostumbrado o que siempre va solamente pues o bien a elección presidencial o elecciones municipales? A ver, primero, ¿qué te parece si le comentamos a nuestros amigos cómo es que van a recibir las cédulas? Por ejemplo, acá en Lima Metropolitana nosotros no tenemos una segunda elección regional, acá no elegimos nosotros a autoridades regionales. Sí, por ejemplo, en Lima Provincias, nuestros amigos de Borochirí, nuestros amigos de Yauyos, ellos lo que van a recibir es una cédula de segunda elección regional y una cédula de referéndum. Aquí en Lima solo vamos a recibir la cédula de referéndum. Por ejemplo, en Tumbes, en Tacna, en Amazonas, en San Martín, donde hay segunda elección regional, van a recibir las 2 cédulas, también la de referéndum segunda elección, y también hay que recordar que van a sumarse al padrón electoral los jóvenes que han cumplido años entre el 7 de octubre, que fueron las elecciones, hasta el 9 de diciembre. ¿Cuántos peruanos se estima que...? Son un poquito más de 92.000 jóvenes que han cumplido años recientemente o que cumplirán hasta el mismo día de la jornada electoral, que deben ir a votar, que se suman. Si por ejemplo este joven está acá en Lima, irá a votar y recibirá su cédula de referéndum. Pero si por ejemplo este joven es de Tacna, donde hay 2 elecciones, él va a recibir también solo la de referéndum. No va a poder votar por la elección de segunda vuelta regional. Perfecto. ¿Por qué? Porque él no votó en la primera. Entonces lo que tenemos que hacer es primero respetar el padrón electoral de primera vuelta y ese mismo grupo de electores vota en la segunda. Y este padrón complementario de jóvenes vota solamente en el referéndum. De acuerdo. Cuando se trastoca, ¿no?, los resultados en torno a la participación
que tuvieron, por ejemplo, en la primera vuelta regional, ¿no? Así es, porque como tú bien dices, no debemos trastocar justamente ese universo de electores que definieron quiénes iban a pasar a la segunda elección. Esos mismos electores definirán entonces cuál de esas dos opciones será quien finalmente ocupe el cargo de gobernador y vicegobernador regional. Nos preguntan en las redes, ¿y habrá voto electrónico? Así es, también tendremos voto electrónico. Hubo 39 distritos que tuvieron voto electrónico el 7 de octubre. Esos mismos 39 distritos tendrán voto electrónico en esta oportunidad para segunda elección regional, los que corren referéndum. Entonces, por ejemplo, tendremos la posibilidad también de conocer rápidamente los resultados de referéndum porque la OMP ha justamente ofrecido tener justamente el mismo domingo avances importantes sobre los resultados. Volvamos a la cédula. Del tema del referéndum. ¿Es una sola célula? ¿Son varias? Cuéntanos. Bueno, en cuanto al referéndum, son 4 preguntas, pero las 4 están en un solo papel, en una sola cédula. Okay. Vamos a encontrar la pregunta 1 y justamente aquí sí está la cámara por acá. Este es un material que he preparado OMPE que tiene las cédulas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Nosotros tendremos que votar por cada una de ellas, leyendo atentamente la pregunta. Por ejemplo, en la primera, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Entonces, yo como elector votaré por el sí o por el no. No puedo marcar las dos opciones, porque si no invalido mi voto. El aspa o la cruz debe estar también dentro de justamente el recuadro del sí o del no. Y si se sale un poquito, ¿eso no invalida el...? Eso no invalida. Lo importante es que la intersección justamente esté dentro del recuadro del sí y del no. Y cada una de las preguntas es independiente. De acuerdo. Y por ejemplo, ¿no? Existe sectores que no están muy de acuerdo con el tema de la bicameralidad, ¿de acuerdo? Pero como bien dijiste, somos libres de elegir. También no podríamos marcar ninguna de las dos opciones. Así es, también podría ser el voto en blanco. Incluso te comento que cuando vayamos a votar y probablemente tengamos la posibilidad de tener voto electrónico, la misma pantalla nos pondrá la opción del sí, el no, voto nulo y voto blanco. El voto electrónico, uno pueda marcar voto nulo o voto blanco, marca la opción siguiente y va pasando a las otras preguntas. Porque, reitero, cada una de las preguntas es independiente. De repente no tengo muy clara la primera pregunta o la segunda y mi decisión es dejarlo en blanco, pues queda en blanco y eso no invalida las otras preguntas. Ahora, lo importante es justamente invocar a los ciudadanos para que acudan masivamente el 9 de diciembre, pero sobre todo, y el Jurado Nacional de Elecciones está trabajando en esto en relación no solo a la multiplataforma que tenemos a través de las redes sociales, a través de la página de www.votoinformado.p, donde van a poder encontrar comparativos, lo que dice la norma actualmente, y cuál es la propuesta que se dé en esta autógrafa del Congreso de la República. Y de la misma forma también te comento que vamos a hacer foros a nivel nacional. Justo el día de hoy hay un foro en el Callao y nos vamos a nivel nacional haciendo espacio justamente de información y de debate para que los ciudadanos puedan escuchar cada uno de los contenidos de estas leyes que se van a someter a consulta. Y una pregunta que nos viene de redes. Luego que hayamos sufragado por el sí, por el no o en blanco, ¿quién gana? ¿En qué porcentaje se gana? Correcto. Bueno, como solo tenemos dos opciones, es la opción que tenga la mayoría de votos, digamos el 50% más uno de votos válidos. Eliminando nulos y blancos, nos quedamos con una bolsa de votos por el sí y por el no. Y ganará aquella opción que tenga la mayoría de los votos. Ahora, es importante, por ejemplo, cuando ingresemos a los portales para buscar información, en principio entremos a portales oficiales, ¿no? Es importante poder conocer exactamente qué es lo que se va a someter a consulta. En la página del voto informado, si nosotros ingresamos, por ejemplo, vamos a encontrar plantillas como estas, en las cuales vamos a poder encontrar de manera gráfica y sencilla qué es lo que tiene actualmente la Constitución en su contenido y cuáles serían las modificaciones. Por ejemplo, si nos vamos a la primera pregunta, nos da el texto de cómo está conformado actualmente el CNM, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, y nos da información acerca de que este Consejo Nacional de la Magistratura próximamente se llamaría Junta Nacional de Justicia, quiénes la van a integrar, cómo se van a elegir,
cuáles van a ser sus funciones, porque se va a ampliar un poco las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que nosotros hemos estado acostumbrados a que haya también una elección, que haya representantes de algunas entidades del Estado y haya una elección de diferentes colegios profesionales. La propuesta plantea en el cual van a postular reconocidas personalidades o candidatos que se den en nuestra sociedad y que vayan a ser solamente abogados. Ya no vaya a haber representantes, por ejemplo, del colegio de médicos, de enfermeros, de contadores, etcétera. Van a haber cambios sustanciales también en las funciones que van a tener y bueno, esto también implicará que se dé una elección el día 9 de diciembre, se determine cuál es la voluntad popular y si es que fuera la opción ganadora el sí, esto también va a implicar después que se genere, por ejemplo, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Justo ¿no? Iba mi pregunta de lo que conversábamos en la previa. El 9 de diciembre me señalas que OMPE ya nos anuncia que alrededor de 7 de la noche ya tendremos una idea clara, ¿no? Días después ya tendremos los resultados oficiales. ¿Y cómo se va a implementar la decisión popular? Por ejemplo, la misma propuesta establece que con posterioridad se tiene que aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, es decir, esto tendrá que someterse justamente al Congreso, la cual va a aprobar una ley orgánica, cuáles van a ser sus funciones, la vida regular, ordinaria de esa Junta Nacional de Justicia que va a ser la encargada de nombrar, ratificar, sancionar a jueces y fiscales, y cuando ya esta ley orgánica esté aprobada, es ahí cuando se va a convocar al concurso justamente para los nuevos integrantes. Este concurso va a estar presidido por el Defensor del Pueblo y estará también integrado por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y un representante de las universidades públicas y uno de las universidades privadas. Entonces, el 9 de diciembre vamos todos a las urnas y con posterioridad, dependiendo de los resultados, hay una etapa de implementación, lo cual también sucederá con las otras consultas, ¿no? que tenemos en relación, por ejemplo, al financiamiento de las organizaciones políticas, a la no reelección y a la bicameralidad. Justo en el tema de la bicameralidad, que es uno de los en los cuales se está comentando más, el Tribunal Constitucional acaba de emitir días atrás una resolución referida a la cuestión de confianza, y la cuestión de confianza es uno de los temas observados, ¿no? dentro de justo esta pregunta. ¿Cómo se viabiliza? Al final muchos, y me incluyo, quisiéramos votar por la bicameralidad, pero no estamos muy de acuerdo con el tema de la cuestión de confianza. Pero dada la decisión del Tribunal Constitucional, ¿cómo queda el asunto? A ver, bueno, en primer término, esta modificación no solo implica cambios en la Constitución de un artículo, son 59 artículos que se van a modificar. Es decir, yo invito justamente a nuestros amigos, a quienes nos están acompañando, que puedan ver el texto actual y cuál es el texto que se va a modificar. Son 59 artículos. Suena a que voy a estar todo un día leyendo. Miren, a través de nuestra página del voto informado, yo les comento, tienen este material que les va a permitir hacer una lectura rápida de cuáles son esos 59 artículos. Uno de ellos es efectivamente el artículo 133 de la Constitución, que menciona aquello referido a la cuestión de confianza y que podrían volver a integrar este Consejo de Ministros. Esa autógrafa, ese proyecto de ley, ha sido aprobado por el Congreso, es el que se ha enviado justamente para el Ejecutivo para que se realice la convocatoria, y es en base a ese texto que nosotros vamos a ir a las urnas. Las etapas en un proceso electoral son preclusivas, es decir, cada etapa tiene su momento y no se puede regresar a etapas anteriores. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional ha sido posterior a la convocatoria a elecciones y ya la convocatoria a elecciones ha aprobado. Así es que el que nosotros vamos a aprobar o desaprobar es tal cual está en la autógrafa aprobada por el Congreso de la República. Si con posterioridad hay alguna modificación a ese artículo 133, corresponderá básicamente ya al actuar o al ámbito que tiene el Poder Legislativo para hacer alguna modificación y aplicar también lo establecido por el Tribunal Constitucional. Pero hoy por hoy los electores vamos a votar con los 4 proyectos de ley que estuvieron, a la vista del Poder Ejecutivo al momento de la convocatoria. Y con el resultado del referéndum,
y sabiendo que implica un tiempo la puesta en marcha o la aplicación de lo aprobado, sin embargo ya la norma entraría a regir desde el día siguiente. Claro, la norma sí, pero ojo que, por ejemplo, en el caso del Congreso ellos van a cumplir, nuestros actuales congresistas van a cumplir su periodo y hablaríamos de una bicameralidad ya para el siguiente periodo de una legislatura que sería parlamentaria ya a partir del 2021, ¿no? Cuando nosotros nuevamente vayamos a las urnas en el 2021 y en esa oportunidad ya no votemos por congresistas, sino en el caso fuese aprobada esta modificatoria, votaríamos ya por parlamentarios, porque ahora hablaríamos del Parlamento de la República, que va a tener senadores y tendrá también diputados. Entonces, efectivamente va a haber un cambio, pero es paulatino y se irá implementando de acuerdo a los plazos, los tiempos y los momentos de cada una de estas normas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y una consulta, normalmente en los procesos electorales son los partidos los que llevan adelante, o agrupaciones políticas los que llevan adelante las campañas, el tratar de captar un mayor número de adeptos. Así es. En este caso, ¿hay personas, organizaciones que se han inscrito ante el jurado por el sí o por el no en el tema del referéndum? Sí, te comento que justo el día de hoy salió publicado en El Peruano una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que reconocía a 2 organizaciones políticas habilitadas justamente para poder presentar escritos procesales, eventualmente presentar personeros, que son 2 organizaciones políticas que solicitaron hasta el día 9 de noviembre su inscripción, que fue el Partido Aprista Peruano, que es un partido de ámbito nacional, y el Movimiento Regional Musuqñam, que es de Ayacucho. Ellos también podrían, por ejemplo, obtener personeros en Ayacucho como departamento. En el caso del Partido Aprista podría tener personeros a nivel nacional, ya que tenemos también mesas que se instalarán en el extranjero. Si pudieran tener personeros también en el extranjero, lo harían. Si desean presentar alguna impugnación, algún recurso eventualmente, también podrían hacerlo porque estas 2 organizaciones se encuentran acreditadas. Ahora, sin perjuicio de ello, todos los peruanos, todos nosotros estamos obviamente en la capacidad, en la posición de informarnos, también de emitir nuestra opinión de cuál es la opción por la cual vamos a votar. Es más, yo creo que es importante de que, además de la agenda diaria que tenemos en estos días, recordemos que este 9 de diciembre todos los peruanos, más de 24 millones de peruanos, a nivel nacional y en el extranjero, vamos a ir a las urnas a votar por una reforma constitucional. Cuando hacemos memoria un poco de los cambios que se han dado a nivel de la voluntad popular a través de un referéndum, tuvimos hace algunos años la votación para la conformación de macrorregiones, tuvimos en otro momento una votación para la devolución de los aportes a quienes aportaron en su momento al FONAVI. Hoy por hoy lo que vamos a hacer es hacer una reforma constitucional que no es poca cosa, son 4 temas. Viendo el video justamente pensaba en qué relevante es que el ciudadano se pueda comprometer en saber de qué él va a depender, que tengamos un nuevo sistema probablemente a nivel de legislativo, mejoras en el ámbito del financiamiento de los partidos y también aspectos que se relacionan con el sistema de justicia, ¿no? Porque esta Junta Nacional de Justicia es un punto de partida para que se nombre a nuevos jueces y nuevos fiscales. Jessica, ¿solamente el APRA y esta agrupación son los únicos que han logrado inscribirse como promotores o ya ha habido otras resoluciones previas? No, son los únicos, porque se dio la convocatoria, inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones informó que hasta 30 días antes del 9 de diciembre se podían inscribir organizaciones políticas. Fueron los únicos 2 que se inscribieron y son los únicos 2 que han sido acreditados. ¿Y hay una especificación si van a favor del sí o del no? Así es en la resolución que está publicada hoy día en el Diario Oficial del Peruano, podrán ver exactamente cuál es la alternativa que ellos van a defender, por decirlo así, ante estas 4 preguntas, algunas por el sí y otras por el no. Y muy interesante lo que señala. Yo recuerdo haber participado en el referéndum del año 93 como miembro de mesa, ¿no? Entonces había claramente defensores del sí y del no. ¿Y hay la posibilidad de que otras agrupaciones más puedan presentar o los plazos ya se vencieron? Los plazos ya se han vencido.
Justamente lo que se procura es que también ahora ellos tengan un plazo, bueno, adecuado, ya estamos a 19 días de la jornada electoral, para que también puedan organizar a sus personeros, los puedan acreditar ante los jurados electorales especiales, porque a nivel nacional tenemos 93 jurados electorales especiales, que están haciendo también función jurisdiccional, función fiscalizadora, porque también nos aseguramos de que se lleve adelante con total transparencia este proceso electoral, y también funciones educativas. Nosotros como Jurado Nacional de Elecciones actualmente venimos fiscalizando la impresión del material electoral. Ya en este momento, por decirlo así, está toda máquina, la imprenta justamente a cargo de OMPE para tener el material electoral listo, y este 21 de noviembre ya inicia el despliegue de este material electoral al extranjero. Ya este 21, el día de mañana, debe estar llevándose el material al Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie el despliegue a nivel de los países en los cuales hay peruanos donde van a emitir su voto, ¿no? ¿Y más o menos de cuántos peruanos estamos hablando en el exterior? Estamos hablando de más de 900.000 peruanos, es decir, casi 1 millón de peruanos. Tenemos países como Estados Unidos, Argentina y España, que son los que tienen la mayor cantidad de electores, y que, bueno, justamente qué bueno el esfuerzo de Andina al tener también esta plataforma en internet que permite que ellos puedan tener la información. Reitero, nuestro voto es libre y es importante que nosotros nos podamos informar acerca de qué es lo que nosotros consideramos que es más conveniente, votar por el sí o por el no, pero saber exactamente cuáles son las modificaciones. Amigos de la Agencia Andina, nos encontramos con Jessica Clavijo, gerenta de información del Jurado Nacional de Elecciones, en su programa Referéndum 2018, Perú Decide. Jessica, quería preguntarte algo adicional en torno a lo que estamos conversando, y es a las restricciones existentes en el proceso electoral. ¿Son las mismas normas que rigen, no sé, por ejemplo, en los temas de neutralidad, el accionar de los funcionarios públicos? Así es, y mira, gracias por la pregunta, porque además me da la oportunidad de comentarte que yo más bien lo que soy es directora nacional de fiscalización. Okay. Entonces justamente la fiscalización es donde nosotros también estamos apuntando muy bien el trabajo a través de en este momento tenemos un poco más de 200 fiscalizadores en campo, entre coordinadores, fiscalizadores y también fiscalizadores técnicos, que velan por el cumplimiento de las normas sobre publicidad estatal, porque el Estado no puede hacer publicidad estatal en periodo electoral, salvo que sea de impostergable necesidad de utilidad pública. De propaganda electoral, ya que, como he mencionado, hay 15 departamentos que tienen también una segunda elección regional, y debemos recordar que no se puede hacer propaganda en postes de alumbrado público, en cerros, veredas, en las paredes de los predios sin autorización, y en el caso del referéndum aplicarán dentro de lo que corresponda las mismas restricciones, y en el marco de la neutralidad también reforzar la idea. Todos los funcionarios públicos debemos respetar el principio de neutralidad. No está permitido que se invoque justamente a los ciudadanos o utilicemos recursos del Estado por alguna de las alternativas, sea en la segunda elección regional o en el referéndum. Entonces, invocar justamente a todos los funcionarios públicos y a las autoridades al respeto del principio de neutralidad. ¿Y existe alguna denuncia al respecto? Hasta el momento no. La verdad, tenemos en estos días una cantidad de incidencias que se maneja alrededor de 30, pero que tienen básicamente connotación en cuanto a publicidad estatal, pero no referida a aquello que vulnere el principio de neutralidad, sino que presenten básicamente los requisitos de forma que se les solicita, porque se tiene que hacer una autorización previa y una evaluación de estos documentos para justamente asegurar de que no se está utilizando recursos públicos para favorecer algún candidato o alguna de las opciones. Y esa labor de fiscalización que realiza tu dirección, ¿cómo se hace? O sea, porque la población pregunta, sí, pero siempre hablan de fiscalización, pero realmente, ¿qué hacen? ¿Chequean titulares? No sé. Mira, hacemos un poquito de todo, pero para darte cifras. Esta elección regional y municipal ha tenido como resultado que justamente los chalecos rojos del Jurado Nacional de Elecciones retiren más de 13.000 paneles colocados en lugares prohibidos, a diferencia de otros procesos en los que efectivamente se imponen multas. Y en este proceso también se han impuesto multas por colocar propaganda en lugares prohibidos, pero te comento que muchas veces, o es más, la mayoría de veces esas multas no se pagan,
por los partidos políticos. Entonces, ¿qué hacemos? Además de esa labor jurisdiccional, hacemos trabajo de campo y en coordinación con Defensoría del Pueblo, con los INDERMIN, con algunas municipalidades, con las empresas que suministran energía eléctrica, con la Policía Nacional del Perú, hemos salido a campo a hacer los operativos y hemos retirado más de 13.000 paneles de propaganda electoral en lugares prohibidos. Qué interesante eso. ¿Y cómo hacer para que realmente aquellos que infringen la norma paguen por ello? Bueno, sucede que muchas de las organizaciones políticas no tienen un patrimonio a su nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos una multa por cobrar, no tenemos cómo hacerla efectiva, cómo ejecutarla. Por eso es que parte de las propuestas de cambio también, que en algún momento trabajó Jurado Nacional de Elecciones conjuntamente con OMPE y RENIEC, era que no solamente haya sanciones pecuniarias, no solamente de dinero, sino también sanciones de índole político o administrativo. Por ejemplo, que haya una sanción que implique que si en reiteradas ocasiones infrinjo normas de propaganda electoral o de financiamiento partidario, haya una sanción que implique que yo no puedo hacer algunas actuaciones o algunos trámites en el registro de organizaciones políticas, lo que eventualmente podría acarrear mi suspensión como organización política o en casos extremos hasta la cancelación del registro. Así como hay sanciones a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, también las hay por parte de la OMPE, que impone sanciones en el marco de la labor que realizan de supervisión del financiamiento partidario. Juntas también tiene que ver con el financiamiento partidario. Y es importante, perdóname que interrumpa, hacer la comparación de cómo está la Constitución hoy, cuáles serían las propuestas de mejora y ahí recordar de que se ha hecho avances sí en la ley de organizaciones políticas. Hay avances, por ejemplo, ya no se permiten los aportes anónimos. Lo escuchaba en uno de los comentarios de los amigos que ustedes entrevistaron, de que muchas personas jurídicas aportan, pero aportan y de repente más bien es una inversión, ¿no? Porque hay esta idea de hoy estoy aportando y más adelante probablemente voy a pedir algo a cambio. Entonces es por eso que la propuesta del sistema electoral era que no haya aportes de personas jurídicas con fines de lucro, aportes sí de personas naturales, que esté debidamente regulado y que se proscriba justamente. Y en la propuesta, por ejemplo, ¿no? Estuvimos en una charla días atrás donde nos comentaban cómo era el sistema mexicano en torno al financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Y es el Estado el que brinda determinada cantidad de dinero, ¿no? Algo muy parecido a lo que proponemos, o lo que propone la reforma. Sin embargo, por ejemplo, en este tema de las sanciones, cualquier acción pecuniaria iba sobre el fondo que recibía o que debería recibir el partido, ¿no? Porque era la única manera, pues, de realmente aplicar esta sanción. Claro, en el sistema el 90% de la campaña está financiada por el Estado, que además les brinda espacios en televisión, tienen un control muy estricto justamente, lo que actualmente con la ley de organizaciones políticas no se da cabalmente. ¿Por qué? Porque la supervisión de fondos no se hace durante la campaña, sino se hace cuando culmina la campaña electoral y es ahí donde se presentan las cuentas. Eso es algo que también en su momento fue, digamos, materia de una discusión de saber si era necesario regresar al modelo que teníamos anteriormente, en el cual las organizaciones políticas durante la campaña iban brindando información a la OMPE para que realice esta supervisión de fondos. En la propuesta que nosotros, sobre la cual nos vamos a pronunciar este 9 de diciembre, ya eleva a rango de la Constitución algo que está contemplado en esta ley de organizaciones políticas, y es que las organizaciones políticas deben tener un marco de verificación, de fiscalización, de control y de sanción por un financiamiento que no es transparente. Incluso menciona de que este financiamiento ilegal puede generar sanciones administrativas, civiles y penales. Es decir, esto abre la puerta a que se desarrolle más adelante una normativa de ámbito penal para aquel financiamiento que justamente sea ilícito, ¿no? O que provenga de fuente ilícita. Sin duda hemos avanzado años luz, ¿no? En torno a las propuestas que ha hecho el sistema electoral, el jurado y la OMPE, que presentaron un proyecto muy importante ante el Parlamento. Estamos viendo cómo esta investigación, esta supervisión, esta fiscalización está llevando a los partidos políticos ante la justicia, porque hay cosas que no están muy claras, ¿no? Y eso ayuda a la transparencia también, necesariamente. Claro. Mi pregunta era en torno a la fiscalización. Mencionaste el tema de los paneles, y en relación a autoridades
también ha habido llamada de atención, jalada de oreja. Bueno, creo que básicamente lo que nosotros hacemos es tener reglas de un proceso electoral claras y a través de las diferentes plataformas o vocería del Jurado Nacional de Elecciones inmediatamente se convocó al proceso de referéndum en adelante. Ha dejado claro de que el principio de neutralidad debe respetarse y creo que ha sido también parte del mensaje que han dado nuestras altas autoridades en relación a que lo importante en estos días previos hacia el referéndum debemos informarnos. No hay respuestas buenas y malas. Este no es un examen, este más bien es una oportunidad para que los ciudadanos podamos ir a las urnas y podamos decidir con libertad cuál es la alternativa que a nosotros nos resulte más favorable para el bien de nuestro país. Jessica, aquí interactúan con nosotros nuestros seguidores, ¿no? Rolando Apares pregunta, ¿podrías repetir las 4 preguntas? Sí. Carmen Rosa nos dice, ¿y cuál es el fin de las preguntas? ¿Qué significa decir un sí o un no? Correcto. Y mira, ¿qué te parece si le contesto a los dos amigos sí, más claro. o menos en simultáneo? Voy a proceder a leer las 4 preguntas y el que yo marque el sí o el no tiene que ver justamente con si yo apruebo o no apruebo el planteamiento, porque la pregunta va orientada a que yo responda con un sí o con un no. Y por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, ex-CNM? Eso implicará que si yo marco el sí, sí la estoy aprobando, y si marco el no, no la estoy aprobando. La segunda pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? La tercera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Y la cuarta pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Estas son las 4 preguntas y es por eso importante tener claro qué hay detrás de cada uno de estos proyectos de ley. Por ejemplo, en el caso del financiamiento partidario se va a modificar un artículo de la Constitución que va a tener un desarrollo en una ley posteriormente. Pero en el caso de la bicameralidad reformamos, como te mencionaba, más de 50 artículos, entonces es importante darnos unos minutitos, ingresan a www.votoinformado.p y ahí van a encontrar incluso el comparativo o incluso videos, tutoriales que les pueden explicar el contenido. Sí, sin duda interesante. Continuemos con esta interacción. Iris Roque nos pregunta, ¿cuáles son las causales para pedir exoneración de multa por no votar o por no ser miembro de mesa? A ver, en el caso de... Primero les comento que el voto es obligatorio este 9 de diciembre. Así como fuimos el 7 de octubre, debemos ir de manera obligatoria el 9 de diciembre a votar, si no se van a imponer multas. Ahora, hay aspectos como por ejemplo cuestiones de salud, fallecimiento de un familiar directo, desastres naturales, que si no me permiten ir a votar el día 9 de diciembre, van a poder generar que uno vaya con posterioridad al Jurado Nacional de Elecciones o a los jurados electorales especiales a tramitar la dispensa. Okay. La dispensa. En caso de miembros de mesa, si hubiera alguna situación como por ejemplo una situación médica que no puede ser superada y que no me va a permitir llevar adelante mi labor como miembro de mesa, o tengo un viaje por cuestiones de salud o de estudios, lo que se ha debido generar son justificaciones o excusas antes con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ya cualquier situación que se vaya a tramitar con posterioridad se denomina dispensa y es con el Jurado Nacional de Elecciones. También en nuestras plataformas tenemos toda la información relativa a cuáles son cada una de las causales que pueden estar permitidas justamente para poder generar alguna dispensa. Y en torno a las multas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? ¿De qué montos estamos hablando? A ver, te comento que son escalonados dependiendo de la condición de pobreza o pobreza extrema que tengan los diferentes distritos en nuestro país, y esto lo establece el INEI. En base a esta graduación que tenemos en los distritos que son de pobreza extrema, la multa sería de 20 soles 75 por no ir a votar. En un distrito considerado pobre, la multa sería de 41 soles con 50, y en el caso de un distrito considerado no pobre, la multa sería de 83 soles. Jessica, nos preguntan, ¿cada reforma es independiente o se aprueban juntas las 4? Cada reforma es independiente, porque incluso cuando se haga ya la proclamación de resultados, se irá pregunta por pregunta indicando si ha ganado la opción del sí o la opción del no para su posterior implementación de ser el caso.
Sin duda, importante esto que nos señalan. Estás ayudando a aclarar un poco una serie de todas estas dudas que existen entre la ciudadanía, y ahí aprovecho para una más, ¿no? ¿A qué hora se abrirá el proceso electoral y a qué hora concluye? A ver, la jornada electoral va a tener las mismas características que los procesos habitualmente, es decir, 8 de la mañana se abren las mesas de sufragio y la votación está hasta las 4 de la tarde y este plazo es improrrogable. Recordarle a los miembros de mesa que deben asistir a su local de votación 7:30 de la mañana, porque 7:30 de la mañana deben ingresar a los locales de votación para que se instale la mesa a más tardar 8 de la mañana, tanto titulares como suplentes. Como se da en otros casos, si la mesa no se llega a instalar hasta las 8:30 de la mañana, es que se invita justamente a los ciudadanos de la cola para que también puedan integrar la mesa. Aquel ciudadano que no acepta integrar una mesa de sufragio también puede ser pasible de una multa, se va a imponer también una multa. Entonces es importante en esta oportunidad ejercer nuestro deber ciudadano, en primer lugar a quienes son sorteados como miembros de mesa, y en el caso eventual de que alguna de las personas en la cola sea invitada a participar, pues creo que ese día tenemos justamente la posibilidad de ser parte de esta historia democrática que va a marcar un momento en el cual los ciudadanos vamos a definir por primera vez 4 reformas constitucionales, sea aprobándolas o desaprobándolas, reitero, de manera libre. Cada uno de los ciudadanos podrá determinar cuál es la mejor alternativa, pero esa jornada electoral debe llevarse a cabo como ha sido la del 7 de octubre de manera exitosa, respetando los resultados electorales, y para eso contaremos con más de 7.000 fiscalizadores a nivel nacional. Todos los locales de votación tendrán chalecos rojos justamente para cautelar la legalidad del proceso de sufragio, ayudarlo en lo que usted, señor, señorita, joven, necesite, dando la orientación que usted requiera también, velando por las garantías justamente del proceso electoral, y como siempre el Jurado Nacional de Elecciones presente a nivel nacional con estos más de 7.000 fiscalizadores que justamente en este momento se encuentran en etapa de convocatoria por cada uno de los jurados electorales especiales, luego son capacitados para poder desempeñarse adecuadamente el día de la jornada. Jessica, lamentablemente nos ha ganado el tiempo, pero sin embargo nos gustaría que hagas una invocación a la ciudadanía para tener una masiva participación en este proceso. Así es, bueno, tenemos seguramente en nuestro día a día muchos temas que llenan la agenda diaria, sea a nivel de la agenda pública o de los temas que todos tenemos particularmente en el día a día. Pero recordemos que este 9 de diciembre tenemos un compromiso con nuestro país. Informémonos acerca de estas 4 preguntas que vamos a nosotros definir, sea aprobando o desaprobando. Acudamos masivamente, instalemos las mesas de sufragio desde temprano e ingresen al portal del Jurado Nacional de Elecciones para información, y no se olviden que a nivel nacional tendremos diferentes actividades a partir del día de hoy en el Callao. Por ejemplo, miércoles 21 tenemos en Ucayali, Moquegua, Ica, Loreto, así a nivel nacional. Los últimos eventos se llevarán a cabo el día 30 de noviembre en Madre de Dios, Pasco, Lima, provincias, y estén atentos a la convocatoria que será en cada uno de sus departamentos para estos eventos informativos que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, Jessica, por habernos acompañado en este primer programa de difusión y de compromiso de la Agencia de Noticias Andina. Invocamos a la población a participar en todas estas actividades que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, de capacitación y de difusión para una decisión bien tomada, ¿no? Este próximo 9 de diciembre, y nosotros ponemos punto final a esta primera edición de este programa especial, Referéndum 2018 Perú Decide, y volvemos con ustedes el día jueves. Muy buenas tardes.